retomar lo que habíamos visto la clase pasada para avanzar en todo lo que necesitamos ver para esta clase. Habíamos hablado de máximos y mínimos relativos, ¿sí? Y habíamos dicho que existe un máximo relativo cuando el valor de la función, o sea, esta alturita para el punto, es mayor que todos los valores que asume la función en el entorno de ese punto. O sea, todas estas alturitas, ¿sí?, que están en el entorno del punto son más pequeñas o menores que la que corresponde a f de x1, el valor de la función en x1. Entonces dijimos que existía un máximo relativo. Y en este otro caso, que existe un mínimo relativo, cuando el valor de la función en el punto, en este caso x2, es menor que todos los valores de la función, o sea, todas estas ordenaditas, ¿sí?, es menor que todos los valores que asume la función en el entorno de ese punto. Todas estas ordenadas son mayores que la que corresponde a x2. Entonces ahí existía un mínimo relativo. Entonces relativo tenía que ver con el entorno de un punto. Y además hablamos de los máximos y mínimos absolutos que estaban relacionados al dominio o intervalo considerado, ¿sí? Ya no a un entorno, sino acá a todo el dominio o intervalo considerado. Y habíamos dicho que teníamos un mínimo absoluto en A y un máximo absoluto en B. O sea, el mayor o menor y valor, el menor y mayor valor que asumen la función, respectivamente, en el dominio o intervalo considerado. Entonces, habíamos realizado esas definiciones. Ahora vamos a hablar de la condición necesaria y la suficiente para la existencia de máximos y mínimos relativos. Condición necesaria. Si tenemos una función que es continua y derivable y tiene un máximo o un mínimo relativo, entonces lo que va a ocurrir es que su derivada primera se anula en ese punto. Es decir, que la derivada primera en ese punto es igual a 0. Vamos a tener en cuenta que se trata de una condición necesaria, pero no suficiente, porque puede haber funciones en las cuales la derivada primera se anule para algún valor, pero no existe ni un máximo ni un mínimo relativo. Esos valores para los cuales la derivada primera se anula, los vamos a llamar puntos críticos. Y los vamos a pensar como candidatos a máximos o mínimos relativos. No van a hacer nada hasta que nosotros corroboremos con una condición suficiente que lo sean. Entonces, como decíamos que es una condición necesaria, pero no suficiente, veamos por qué es necesaria. Si nosotros tenemos cualquiera de estas dos funciones, igual a x cubo o igual a menos x cubo, si observamos las gráficas desde la idea que tenemos de los conceptos de máximos y mínimos relativos, nos damos cuenta que no hay ni máximo ni mínimo relativo. Pero si calculamos las derivadas, por ejemplo, la derivada de x cubo es 3x al cuadrado, y si 3x al cuadrado lo igualamos a 0, nos da que x es igual a 0, ¿sí? Entonces la derivada primera se anula ¿para qué valor? Para 0, pero en 0, si nosotros miramos la gráfica, sabemos que no hay ni un máximo ni un mínimo relativo en ese valor, ni en este caso, ni en este otro caso. Por eso decimos, o sea, que es una condición necesaria que la derivada primera se anule, pero no es suficiente, porque acá se está anulando y no tenemos ni un máximo ni un mínimo relativo. Acá tenemos, en el caso de igual a x cubo, derivada primera, 3x cuadrado, ¿sí? Si igualamos a 0, ¿sí?, o si la valoramos en 0 en este caso, acá no lo despejé porque, bueno, ya se ve que da 0.
Si la valoramos en 0, nos da 0 la derivada primera. Entonces, tenemos derivada primera que sea nula para 0, pero no hay ni máximo ni mínimo relativo en ninguno de los dos casos. Para esta función, ¿sí? Si nosotros venimos trazando tangentes a izquierda, ¿sí? Vemos que la función es creciente a izquierda de 0, ¿sí? Y lo vamos viendo con el trazado de tangentes, ¿sí? La derivada primera es positiva. Acá la derivada primera se anula, acá la derivada primera es positiva, ¿sí? Es una función que es creciente en todo su dominio y será creciente en el punto x igual a 0. De la misma forma podemos pensar respecto a la otra función igual a menos x cubo. Entonces, vamos a analizar ahora, ¿sí? Para la condición necesaria, ¿sí? Vamos a analizar por qué tiene que ser igual a 0. Recién enunciamos que la condición necesaria es que la derivada primera se anule. Ahora vamos a ver cómo sería esta situación de que se debe anular. Si nosotros analizamos a izquierda de x0 y a la derecha de x0, vemos que a la izquierda de x0 la función crece y a la derecha de x0 la función decrece, pasando de izquierda a derecha por un momento donde la función, ¿sí?, que pasa en el punto x0 no crece ni decrece. Ahí la tangente se hace paralela al eje x. Tenemos una tangente horizontal. En ese lugar, en ese momento, la derivada primera, como la tangente es horizontal, y la pendiente de la tangente es el valor de la derivada primera en el punto, entonces la derivada primera en x0 es igual a 0. Entonces, para los valores menores que x0, la derivada primera es positiva, según lo que estábamos diciendo acá. La función crece. Para los valores de x mayores que x0, o sea, para la derecha, la derivada primera es negativa, es decir, la función decrece. Si teniendo en cuenta el gráfico, si nosotros miramos, porque estamos planteando máximo relativo, entonces f de x0 es mayor que todos los valores de la función en el entorno que estoy considerando. O sea, esta altura es mayor que las alturas para los sucesivos valores que tomo en el entorno de x0. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que todos los valores que están alrededor, o sea, todos los valores de la función en el entorno de x0, ¿cómo son? Menores que el valor de la función en x0 porque dijimos que es el mayor. Si despejamos, ¿sí?, pasamos f de x0 restando, ¿qué va a pasar? Esta diferencia nos va a dar como un número negativo, porque todas estas alturitas son más chiquitas que esta, entonces esto nos da un número negativo. Pero además, esta expresión es la expresión del incremento de la función. Recordemos que nosotros a la derivada la habíamos definido diciendo que es el límite para cuando delta x tiende a 0 del cociente incremental, donde el incremento era la función incrementada menos la función sin incrementar. Y entonces, ¿esto qué es? Función incrementada menos la función sin incrementar. Entonces, eso es nuestro incremento de la función. Analicemos qué pasa a la derecha de x0 y a la izquierda de x0. Sé cómo es el incremento de la función, sé que es negativo. Ahora, si voy a mirar qué pasa a la derecha, ¿sí?, cuando delta x, o sea, cuando delta x es mayor que 0, o sea, a la derecha de x0, entonces, ¿qué pasa con el cociente incremental? ¿Qué va a pasar con el cociente incremental? Es negativo el incremento de la función, positivo el incremento de la variable.
Entonces, negativo sobre positivo me queda que el cociente incremental es negativo. Si miro qué pasa cuando delta x es menor que 0, o sea, a la izquierda de x0, el incremento de la función sé que es negativo. Ahora estoy planteando que el incremento de la variable sea negativo. Negativo sobre negativo, ¿qué nos da? Positivo. Entonces, el cociente incremental, considerando los valores a derecha del x0, son positivos. Entonces, nosotros, si tomamos límite para cualquiera de estos dos cocientes incrementales, vamos a tener en cuenta, al tomar el límite, la igualdad. Y además de la igualdad, la idea de que el signo que estamos obteniendo acá permanece invariante. Si yo tomo límite de este cociente incremental, me va a seguir dando ¿qué cosa? Algo negativo. Y si tomo límite de este cociente incremental, también me va a dar algo como, en este caso, positivo, ¿sí? Entonces, estoy armando la definición de derivada, pero viendo qué pasa con el signo de este cociente incremental. Es la misma idea que vimos en crecimiento y decrecimiento. Entonces, tomamos límite para cuando delta x tiende a 0 y vemos que el signo permanecerá positivo o negativo según lo que hemos expuesto. Entonces, para los delta x positivos, la derivada de la función por derecha en x0 va a ser como menor o igual que 0. Conserva el signo. Pero ahora por el igual, tomando el límite, tenemos el igual. Y para cuando delta x sea menor que 0, la derivada por izquierda para x0 va a ser como positiva o eventualmente igual a 0, tomando ahora el igual, el límite. Entonces, como la función es derivable, la derivada de la función en el punto, ¿cómo tiene que ser? Un número único y finito, ¿sí? Único y determinado. Y entonces, para este planteo, eso solamente va a ocurrir cuando la derivada sea igual a 0, porque se cumple en los dos casos, ¿sí? No va a poder ser menor y mayor que 0 la derivada simultáneamente, pero puede ser como igual a 0. Entonces, de esta forma, ¿qué es lo que acabamos de comprobar o de probar? La condición necesaria, que cuando exista un máximo relativo, porque la vimos para máximo, ¿sí? La derivada primera debe anularse. Además, si queremos analizar el mínimo relativo, lo podemos realizar de forma análoga. Les dejo esto para que lo prueben realizar. Entonces, con esto hemos demostrado condición necesaria para máximo, ¿sí? Y mínimo relativo, la ven ustedes. Tenemos que pasar ahora a la condición suficiente. Vamos a la condición suficiente. Vamos a ver dos condiciones suficientes. Estas condiciones que nos van a decir si esos valores que nosotros estamos analizando, para los cuales se anula la derivada primera, son efectivamente máximos o mínimos relativos o no lo son. Entonces, una de las condiciones suficientes que nos dice que si una función es continua y derivable en un punto x0, tenemos que ver qué ocurre en el entorno del punto para determinar si existe un máximo o un mínimo relativo. Entonces, tenemos esta gráfica. Entonces miramos, a la izquierda del punto la función crece, ¿eso qué quiere decir? Derivada primera mayor que 0. Miramos de izquierda a derecha. A la derecha del punto, ¿qué pasa? La función decrece, entonces derivada primera menor que 0. Entonces, si al pasar por el punto, ¿sí? De izquierda a derecha, a izquierda la función crece y a la derecha decrece, ¿qué quiere decir? Que existe un máximo relativo o local en ese punto. Y de la misma forma, si al pasar de izquierda a derecha por el punto, a la izquierda la función decrece y a la derecha crece, o sea, derivada primera menor que 0, a izquierda y a derecha derivada primera mayor que 0, ¿eso qué quiere decir?
que hay un mínimo relativo o local en ese punto. Entonces, la condición suficiente dice que para esos valores para los cuales se anula la derivada primera, me fije qué pasa, ¿sí?, de izquierda a derecha. Derivada primera positiva a negativa, máximo. Derivada primera negativa a positiva, mínimo. Entonces, el haber planteado la condición necesaria y suficiente de esta manera nos lleva a un criterio para el análisis de máximos y mínimos relativos que se llama criterio del signo de la derivada primera, porque es a través del signo de la derivada primera, esto de ser negativo, positivo, negativo, ¿sí?, que analizamos si existe un máximo o existe un mínimo relativo. El otro criterio, ¿sí?, es el criterio que utiliza la derivada segunda para analizar. Entonces, decimos que si la derivada primera para los x sub i son iguales a 0, ¿sí?, o es igual a 0, la derivada primera para determinados valores de x, y existe la derivada segunda en un entorno de ese punto, para un x0 o un xy, ¿sí?, la función va a tener un máximo cuando la derivada segunda para ese valor sea menor que 0, y va a tener un mínimo para cuando la derivada segunda para ese valor sea mayor que 0. Entonces, máximo derivada segunda menor, mínimo derivada segunda mayor. Puede ocurrir que la derivada segunda sea igual a 0, ¿sí?, pero no sabemos, ¿sí?, en este criterio no vamos a saber qué es lo que ocurre, porque acá me dice que cuando sea la derivada segunda menor que 0 va a haber un máximo, y cuando sea mayor que 0 va a haber un mínimo, pero no me dice nada qué pasa si es igual a 0. Entonces, si la derivada segunda es igual a 0, puede haber un máximo o un mínimo, pero puede no haberlo, no lo sabemos. Si ocurre eso, y estamos utilizando este criterio para determinar máximos y mínimos relativos y tenemos este problema, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar la siguiente derivada de orden par para la que no se anule, o recurrir al criterio del signo de la derivada primera, que es el criterio al que que vimos recién, antes que este. Entonces, si nosotros reunimos la condición necesaria, derivada primera igual a 0 para ciertos valores de x, y además derivada segunda menor que 0 existe máximo, y derivada segunda mayor que 0 existe mínimo, reunimos todo eso, ¿qué tenemos? Otro criterio para determinar máximos y mínimos relativos. O sea, ahora tenemos el criterio del signo de la derivada segunda, ¿sí?, porque ahora nos vamos a basar en si el signo de la derivada segunda es positivo o negativo para determinar si hay un máximo o un mínimo relativo. Veamos, ¿sí?, cómo es esto, que a veces puede llevar a confusiones de cuando hay un máximo la derivada segunda es negativa, ¿sí? Acá nosotros vemos que tenemos un máximo, y acá la derivada segunda va a ser negativa. Supongamos, en este caso no sería, pero esta es una función cuadrática, pongamos generalmente, en forma genérica. Esta es una función cuadrática. Si calculamos la derivada primera de una función cuadrática, tenemos una función lineal. Esta función lineal es la función derivada primera. Entonces, miremos acá la derivada primera. A izquierda de x0 nosotros vemos que la función crece. Entonces, ¿cómo es la derivada primera? Positiva, o sea, la función derivada primera a izquierda de x0 está por encima del eje x, es positiva. A la derecha de x0 la función decrece. ¿Y qué pasa con la derivada primera? La función derivada primera está representada debajo del eje x, ¿sí? Es negativa, la derivada primera es menor que 0. ¿Eso qué quiere decir? Que la función original decrece.
¿qué ocurre, ¿sí?, con la derivada primera en el punto máximo? Se hace horizontal, ¿sí? ¿Cuánto vale la derivada primera ahí? 0. Entonces la derivada primera, la función derivada primera, esta función lineal, pasa por 0 cuando, ¿sí?, x, estamos considerando el punto x0, que es el valor máximo. Si a la derivada primera le calculamos la derivada segunda, ¿qué nos va a dar? Una constante. Pongamos números para que sea más fácil ver por qué es negativa, porque vean que esa constante está debajo del eje x. Entonces, si esta fuera x cuadrado, ¿sí?, perdón, menos x cuadrado, para tener esta concavidad, menos x cuadrado, la derivada ¿cuánto es? Menos 2x. Esa es la derivada primera. Y la derivada segunda, ¿cuánto va a ser? La derivada segunda de menos 2x, ¿qué va a ser? Menos 2. O sea, obtenemos esta constante menos 2. Entonces, ¿qué ocurre? La derivada segunda, ¿cómo es? Negativa. Entonces vemos que cuando existe un máximo relativo, ¿sí?, la derivada segunda es negativa. Y si existe un mínimo relativo, fíjense qué pasa con la derivada segunda. Está por encima del eje x esta constante. Entonces, la derivada segunda, cuando exista un mínimo relativo, va a ser como positiva, ¿sí? Esto es lo que estábamos viendo en el criterio. Por eso se los estoy mostrando para que vean cuál relación existe o cómo se ve, ¿sí?, o qué significa, para no confundir, porque cuando tenemos mínimo, la derivada segunda es positiva, y cuando tenemos un máximo relativo, la derivada segunda es negativa. Entonces, para los máximos y mínimos relativos, ¿sí?, los criterios para su determinación están en función de lo que veníamos hablando, entonces acá están resumidos. El criterio del signo de la derivada primera, ¿sí?, que dice condición necesaria, derivada primera igual a 0, condición suficiente, ver qué pasa en el entorno del punto. Si a izquierda del punto, ¿sí?, la derivada primera a izquierda quiere decir esto, es menor que 0 y pasa a derecha del punto, ¿sí?, a la derivada primera ser mayor que 0, paso de menor a mayor, que existe un mínimo relativo. Y si paso en el entorno del punto x0 de la derivada primera ser mayor a menor que 0, entonces que existirá un máximo relativo o local. El criterio del signo de la derivada segunda, ¿qué nos dice? Condición necesaria, derivada primera igual a 0, igual que acá. Y condición suficiente, derivada segunda, distinto de 0. Entonces, como tiene que ser distinto de 0, cuando sea mayor que 0 la derivada segunda para el valor que estoy considerando, o sea, para ese valor que anula la derivada primera, bueno, existirá un mínimo. Cuando ese valor, la derivada segunda, valorada en ese valor que anula la derivada primera, sea menor que 0, entonces existirá un máximo en ese punto. Ya habíamos dicho, ¿sí?, en ambos casos, ¿sí?, que anular la derivada primera nos brindaba, ¿sí?, puntos críticos, valores, ¿sí?, que son candidatos a máximos o mínimos relativos, ¿sí? Porque anularse la derivada primera dijimos que era una condición necesaria para su existencia. Entonces son candidatos. ¿Cuándo corroboramos que son máximos o mínimos relativos? Con la condición suficiente. ¿Con cuál? ¿Con esta condición suficiente o con esta? Que las distintas condiciones suficientes nos llevan a los distintos criterios. Entonces, por un lado, puntos críticos, ¿sí?, candidatos a máximos o mínimos relativos, valores para los cuales se anula la derivada primera. Pero no todo es tan fácil. También tenemos que considerar valores para los cuales no existe la derivada primera.
siempre que pertenezcan al dominio de la función, vamos a tener que analizarlos. Entonces acá está resumido lo que son los puntos críticos, que es lo que les acabo de decir, ¿sí? Son aquellos valores para los cuales se anula la derivada primera y también aquellos valores que pertenecen al dominio de la función para los cuales la derivada primera no está definida o no existe. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos respecto a la utilización de los criterios para determinar máximos y mínimos relativos y también respecto a la determinación de los puntos críticos, o sea, nuestros candidatos a máximos y mínimos relativos. Empezamos con lo más fácil, ¿sí? Tenemos propuesta una función polinómica, de la cual sabemos que el dominio de esa función son todos los reales, y vamos, así si observamos la función nos damos cuenta que hay un máximo relativo en x igual a 1 y hay un mínimo relativo en x igual a 3. Vamos a aplicar algún criterio para analizar, vamos a aplicar los dos para poder empezar a ver las similitudes o las diferencias y su uso. Disculpen. Salud. Gracias, gracias. Y empezamos con el criterio del signo de la derivada primera. Entonces lo primero que hacemos es ver qué dice la condición necesaria, dice derivada primera igual. Dice derivada primera igual a 0, entonces calculamos la derivada primera, que será 3x cuadrado menos 12x más 9, ¿sí? La tenemos acá, calculamos la derivada primera, y planteamos que es igual a 0, ¿sí? Entonces, ¿cuándo esta expresión se anula? Aplicamos Bhaskara y determinamos que se anula en x igual a 1 y en x igual a 3. El haber hallado estos dos valores nos permite expresar la derivada primera en forma factoriada por las raíces, que nos va a ser muy útil para lo que vamos a hacer ahora. Entonces, aquí dijimos condición necesaria, derivada primera igual a 0. Estos dos valores son candidatos a máximos y mínimos relativos. Por ahora, no son nada más que candidatos, no son ni máximos ni mínimos. Nosotros cuando analizamos funciones, habitualmente no conocemos su expresión gráfica o no conocemos a priori si tiene máximos y mínimos, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es analizar. Y si analizamos a través de este criterio, considerando las condiciones necesarias y suficientes, ¿sí? No sabemos nada todavía respecto a x1 y x3. A x1 igual a 1 y x2 igual a 3. Entonces, vamos a corroborar con la condición suficiente si esos valores efectivamente corresponden a extremos relativos. Bueno, ¿qué dice la condición suficiente en el criterio del signo de la derivada primera? Que me fije qué pasa a izquierda y a derecha del punto. Entonces empecemos con x1 igual a 1. Tengo el punto 1. Digo, bueno, voy a ver qué ocurre con la derivada primera a la izquierda y a la derecha de ese punto. Entonces, ¿qué hago? Tomo valores cercanos, ¿sí? En este caso tomé valores grandes. Después ya les voy a mostrar otros ejemplos donde tomo valores más cercanos, ¿sí? Pero así como yo armé un entorno, ¿sí? de radio medio, ¿sí? Podría tener un entorno más chiquito, porque recuerden que siempre trabajamos con entornos pequeños. Voy a ver entonces qué pasa con la derivada primera a izquierda, ¿sí? De este punto y a derecha de este punto. Tomo el valor 1/2 a izquierda, entonces ¿qué hago? Lo evalúo en la derivada primera. Cuando evalúo en la derivada primera, pongo 1/2 acá, acá no se es útil esta expresión,
un medio menos 1 nos queda negativo, y un medio menos 3 nos queda negativo. Negativo por negativo nos da positivo. Bueno, y el 3 positivo. Entonces, la derivada primera a izquierda del punto es positiva. Hago lo mismo a la derecha del punto. Entonces, evaluaré la derivada primera en 3 medios. 3 medios menos 1 es positivo y 3 medios menos 3 es negativo. Positivo por negativo nos da negativo. Entonces, la derivada primera a la derecha del punto es negativa. Entonces, ¿qué decía el criterio? Si al pasar de izquierda a derecha pasa ¿qué cosa? Tenemos positivo y luego negativo, ¿qué ocurre? Tenemos un máximo relativo o local en ese punto. ¿Sí? Acá la función a izquierda crece y a la derecha decrece. Entonces, ¿qué tenemos acá? Armamos un máximo. Entonces, la conclusión es que existe un máximo relativo en x igual a 1. Ahora analizamos el valor x2 igual a 3. Entonces, voy a tomar un valor a izquierda y un valor a derecha del punto, valores del entorno. Si evalúo la derivada primera a izquierda, pongo 5 medios acá, 5 medios menos 1 es positivo, y 5 medios menos 3 es negativo. Positivo por negativo nos da negativo. Evalúo a la derecha del punto, por ejemplo, acá habíamos tomado 7 medios menos 1 es positivo, y 7 medios menos 3 es positivo. Positivo por positivo nos dará positivo. Entonces, aplico el criterio, dice, si paso de izquierda a derecha, ¿sí? Por el punto de derivada primera menor que 0 a mayor que 0, que hay acá un mínimo relativo, ¿sí? Esa es nuestra conclusión. Y siempre que hagamos esto del trazado de tangente, según el crecimiento y decrecimiento, según como sea en cada caso, ¿sí? Nos da la idea o nos arma, ¿sí? ¿Qué es lo que va a haber? ¿Sí? En este caso, pensamos acá, hay un máximo. Pensamos acá que hay un mínimo, ¿sí? Según el formato de esas tangentes que puedo ir trazando y pensando y relacionando respecto al signo de la derivada primera. Bueno, entonces aquí aplicamos el criterio del signo de la derivada primera para determinar si estos dos valores eran máximos o mínimos relativos. Vamos a aplicar ahora el criterio del signo de la derivada segunda. Nuevamente, la condición necesaria es derivada primera igual 0, calculamos la derivada primera, la igualamos a 0, surgen los valores x1 igual a 1 y x2 igual a 3. Ahora vamos a ver la condición suficiente. ¿Qué dice la condición suficiente en este criterio? Derivada segunda distinta de 0 para esos valores que averiguamos que anulaban la derivada primera. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a evaluar primero x1 igual a 1 en la derivada segunda y después el otro valor. Y analizamos y concluimos según el signo que obtenemos. Si evaluamos en la derivada segunda por x1 igual a 1, la derivada segunda, ¿sí? Acá tenemos la derivada primera, la derivada segunda es 6x menos 12, ¿sí? Vamos a evaluar 6x menos 12 en 1. Si pongo un 1 acá, 6 por 1 me queda 6, menos 12 me queda menos 6, o sea, signo negativo. Entonces la derivada segunda en 1 es menor que 0. Entonces si era menor que 0, habíamos dicho que el criterio nos decía que existe un máximo relativo. En este caso en 1. Y para x2 igual a 3, procedemos de la misma forma. En la derivada segunda, evaluamos el 3. 6 por 3, 18. 18 menos 12 nos queda positivo. Si la derivada segunda para ese valor 3 es positiva, ¿qué quiere decir? Que existe un mínimo relativo en ese valor. Bueno, entonces, hemos aplicado los dos criterios, obviamente a través de la aplicación de ambos criterios llegamos a idénticas conclusiones. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso, tenemos la función valor absoluto.
¿sí? Y si nosotros quisiéramos aplicar los criterios, ¿sí? Determinar, en principio, determinar puntos críticos, si nosotros calculamos la derivada primera para el valor absoluto, nos encontramos con que, acá, fíjense, a izquierda de x igual a 0, la derivada va a ser menos 1. Y a derecha, la derivada va a ser 1. ¿Sí? Entonces, para esta función, según la definición de valor absoluto, que dice que es igual a x si x es mayor o igual que 0, e igual a menos x si x es menor o igual que 0, ¿sí? Las derivadas para x y menos x, respectivamente, ¿sí? Para x es 1 y para menos x es menos 1. Para que una función sea derivable en un punto, tiene que existir en ella derivada única y finita. O sea, la derivada por izquierda y la derivada por derecha tienen que ser iguales, e iguales a un número único y finito. Entonces, ¿qué está ocurriendo ahí? Yo puedo ver acá que existe un mínimo relativo, porque el punto x igual a 0 cumple con la definición de mínimo relativo. Pero cuando quiero aplicar la condición necesaria, derivada primera igual a 0, no lo puedo aplicar, ¿por qué? Porque no está definida la derivada primera. Y si recordamos, habíamos visto, ¿sí?, que teníamos ahí, ¿qué cosa? Un punto anguloso, cuando vimos el tema de derivabilidad, ¿sí? Tenemos un punto anguloso. Bueno, entonces, si aplicamos, ¿sí?, la que queremos aplicar acá, la condición necesaria, decimos derivada primera igual a 0, no nos es posible, ¿sí? La función no es derivable en el punto x igual a 0, porque tenemos un punto anguloso, ¿sí? Pero es un valor que pertenece al dominio de la función y debe analizarse, ¿sí? Entonces, cuando dijimos los aportes de candidatos a máximos y mínimos relativos están dados ¿por qué? Por los valores para los cuales se anula la derivada primera, que en este caso no es posible anular la derivada primera, no obtenemos puntos críticos ahí, pero además tenemos que considerar, dijimos, qué valores, aquellos para los cuales la derivada primera no está definida. ¿Y para qué valor no está definida? Para x igual a 0. ¿Qué es lo que hay ahí? Un punto anguloso, ¿sí? Habíamos visto en derivabilidad que cuando hay un punto anguloso, la derivada primera no está definida. Pero es un valor de análisis, ¿por qué? Porque pertenece al dominio de la función. Y entonces decimos que existe un mínimo relativo en x igual a 0. Otro caso que se puede presentar, donde podemos tener que mirar con cuidado el tema de los candidatos a máximos y mínimos relativos. Me olvidé decirles algo acá. Si nosotros usamos acá, a izquierda y a derecha del punto, analizamos con el criterio del signo de la derivada primera, ¿sí? Decimos, ¿qué pasa con la derivada primera a izquierda del punto x igual a 0? ¿Cómo es? Negativa. Y a la derecha del punto x igual a 0, ¿cómo es la derivada primera? Positiva. Entonces, si paso de negativo a positivo, ¿qué quiere decir? Existe un mínimo relativo local en x igual a 0. En este caso, las coordenadas del punto son 0, 0. Veamos este otro caso. Tenemos esta función que tiene esta representación gráfica. Si nosotros miramos, ¿sí?, con el concepto, teniendo en mente el concepto de máximo y mínimo relativo, ¿sí?, vemos que acá hay un máximo relativo o local. Y si hacemos así un link a cuando vimos el criterio de derivabilidad de la función en un punto, este es un caso similar al anterior, donde hay ¿qué cosa? Un punto anguloso. Nosotros vemos que hay un máximo relativo local en x igual a 0, ¿sí? Sabemos que la función no es derivable en ese punto, pero
más allá de eso, hay un máximo relativo local. Además sabemos que la función tiene por dominio todos los reales, o sea que x igual a 0 va a ser un valor de análisis, va a ser un punto crítico. Y si utilizamos el criterio del signo de la derivada primera, vamos a decir que a izquierda de x0, la derivada primera, ¿sí?, da positiva, porque la función es creciente. Y a la derecha de x igual a 0, la derivada primera va a ser negativa. Ahí la función es decreciente. Entonces paso de crece a decrece. Entonces, ¿qué quiere decir? Que existe un máximo relativo local considerando el criterio. Ahora, si miramos cómo es la derivada primera de la función, fíjense lo que ocurre. Tenemos en el denominador una raíz cúbica, ¿sí?, para x. Si nosotros valuáramos en 0, ¿sí?, que es nuestro punto crítico, nuestro candidato a máximo o mínimo, ¿sí?, es x igual a 0. Si nosotros valuamos en 0, ¿qué ocurre? Nos queda un número dividido 0. O sea, acá en este caso nos quedaría 1 dividido 0. Y la división por 0 no está permitida. O sea, yo eso no puedo calcular. No voy a obtener un signo de la derivada primera, porque por más signo que tenga acá adelante, ¿sí?, cuando hago un número dividido 0, eso no nos lleva a ningún resultado. Entonces, ¿qué ocurre? Tengo que decir, ese valor, ¿sí?, para el cual no está definida la derivada primera, nos está ocurriendo eso, ¿por qué? Porque acá hay un punto anguloso en x igual a 0, lo tengo en cuenta para el análisis. ¿Por qué? Porque pertenece al dominio de la función. Y aplicando el criterio del signo de la derivada primera, vimos que era un punto máximo relativo. Otro caso en el que tenemos que tener cuidado con la propuesta de los puntos críticos, ¿sí?, nuestros candidatos a máximos y mínimos relativos, cuando tenemos una función de este tipo. Esta función también la vimos cuando vimos derivabilidad. Y si observamos acá tenemos una tangente vertical para x igual a 0. Si nosotros calculamos la derivada de esta función, es esta, la derivada primera, ¿sí? Si anulamos la derivada primera considerando la condición necesaria, nos va a quedar que el numerador va a ser igual a 0. Eso es un absurdo, no tenemos un aporte de puntos críticos o candidatos a máximos o mínimos relativos, considerando para los valores para los cuales se anula la derivada primera. Pero tenemos que ver valores para los cuales no está definida la derivada primera. Y entonces ahí tenemos el valor 0, ¿sí?, que es justo ¿cuál? El valor que yo quiero analizar. Entonces fijémonos en esto. La derivada primera no está definida para este valor 0. Y 0 pertenece al dominio de la función. Entonces es un valor de análisis. Entonces voy a analizar qué ocurre a izquierda de 0 y a derecha de 0, ¿sí? La derivada de la función en este punto no existe. ¿Por qué? Porque acá tenemos que la derivada por izquierda y por derecha se hace como infinita. Y si miramos acá, podemos corroborar esa no existencia, porque si queremos reemplazar acá por 0, no podemos obtener ningún valor, la derivada no está definida. Si analizamos entonces con el criterio del signo de la derivada primera, ¿sí?, a izquierda la función que pasa crece, la derivada primera es positiva. Y a la derecha de 0, ¿qué pasa con la función? También crece, o sea, la derivada primera es también mayor que 0. Entonces, crece a izquierda y crece a derecha, o derivada primera positiva a izquierda, derivada primera positiva a derecha, ¿qué quiere decir? Que la función es creciente en el punto x igual a 0, ¿sí? Remitiéndonos a cuando vimos el tema de crecimiento y decrecimiento de la función.
Pero respecto a los máximos y mínimos, ¿qué quiere decir? Que no existe ni máximo ni mínimo relativo, porque no pasa que crece y decrece o decrece y crece. Acá, ¿qué pasa? Crece y crece. Entonces, no existe ni máximo ni mínimo relativo en x igual a 0. Entonces, vamos a pasar a analizar la concavidad, convexidad y puntos de inflexión. Acá la herramienta del Zoom me tapa un poco el título, pero después si ustedes lo miran en el PDF de la presentación, tienen bien el título. Bueno, vamos a definir o a explicitar cuándo decimos que una función es cóncava, cuándo decimos que es convexa, y además, bueno, vamos a hablar de los puntos de inflexión. La concavidad y la convexidad en una función la vamos a ver por intervalos. Entonces, miremos, ¿sí? Considerando, ¿sí? Este intervalo, ¿sí? De acá hasta acá, no está especificado para valores de x, pero bueno, son para valores de x, ¿sí? Vamos a decir que una función es cóncava cuando tiene orientada su concavidad hacia el eje de las y positivas, o sea, hacia y positivo, decimos que la función es cóncava. Cuando la función sea cóncava, la derivada segunda va a ser positiva, o sea, va a ser mayor que 0. Fijémonos lo siguiente. Acá la función es decrece, o sea, derivada primera negativa. Acá la derivada primera se anula para pasar a ser positiva la derivada primera en el punto C. Entonces, ¿y acá dónde termina este análisis que estoy haciendo? ¿Sí? La derivada primera es positiva, entonces la derivada segunda también va a ser positiva. Conserva ese signo. Por otro lado, si miramos, ¿sí?, desde acá hacia la derecha, en ese intervalo, vamos a decir que la función es convexa. ¿Cuándo decimos que la función es convexa? Cuando su concavidad está orientada hacia las y negativas. Entonces ahí decimos que la función es convexa. Y cuando ello ocurra, la derivada segunda va a ser negativa o menor que 0. Si miramos de izquierda a derecha, acá la derivada primera es positiva, acá es nula y acá la derivada primera es negativa. Acá, ¿sí?, donde estamos terminando de analizar la concavidad, que en este caso es convexa, la derivada primera es negativa. Entonces, la derivada segunda también va a ser negativa, conserva su signo. Otra forma de ver, ¿sí?, cuando la función va a ser cóncava o convexa, va a ser teniendo en cuenta que cuando sea cóncava, la descripción o la traza de la curva va a estar por encima de las sucesivas tangentes que podamos trazar, ¿sí? La curva está por encima de las sucesivas tangentes. En cambio, cuando la función sea convexa en un intervalo, ¿qué ocurre? En ese tramo, la curva va a estar como por debajo de las sucesivas tangentes que podemos trazar. Todo esto que les acabo de contar es lo que está puesto acá, ¿sí? Entonces, decimos cóncava, orientación de la concavidad hacia las y positivas, o trazado de la curva, ¿sí?, por encima de las sucesivas tangentes. Convexa, cuando la concavidad está orientada hacia las y negativas, y o el trazado de la curva, ¿sí?, se realiza por debajo de las sucesivas tangentes. Y además está la explicación, ¿sí?, de por qué es positiva o negativa la derivada segunda, considerando, ¿sí?, que pasamos de derivada primera negativa, derivada primera igual a 0, a derivada primera positiva, la derivada segunda conserva ese signo.
Y acá pasamos de derivada primera positiva, derivada primera igual a 0, derivada primera negativa, la derivada segunda que ocurre conserva ese signo. Si se fijan acá, ¿sí? Este caso que nosotros lo calculamos para funciones cuadráticas, para ejemplificarlo, pero la idea es cuando ocurra este comportamiento, pasa todo esto, ¿sí? Fíjense que acá la derivada primera es negativa, la derivada segunda es negativa, ¿sí? Está por debajo del eje X. Acá la derivada primera es positiva, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre con la derivada segunda? Es positiva, ¿sí? En el cálculo. Bueno, entonces, vamos a analizar ahora qué pasa con los puntos de inflexión. Nosotros dijimos que si la función es cóncava, derivada segunda, positiva. Si la función es convexa, en ese intervalo, derivada segunda, negativa. Ahora, ¿qué va a pasar cuando la derivada segunda se anule? Ahí vamos a tener, ¿sí? O encontrar, ¿qué cosa? Nuestro punto de inflexión. Puede haber uno o más puntos de inflexión. El punto de inflexión es el lugar donde la curva cambia su concavidad. Paso a izquierda de cóncava a convexa en este caso. Podría ser de convexa a cóncava también. Entonces, tenemos como condición necesaria, ¿sí?, que la derivada segunda se anule para tener un candidato a ¿qué? A punto de inflexión. Siempre que tengamos un punto de inflexión, ¿sí?, aparte de que la derivada segunda se anule, se puede llegar, aparte de que la derivada segunda se anule, el punto de inflexión se puede llegar a presentar a tangente horizontal, vertical u oblicua. Pero siempre que va a ocurrir en el punto de inflexión, la tangente atraviesa la curva. Cuando el punto de inflexión sea tangente horizontal, en este caso, la tangente coincide con el eje X, atravesará la curva en este lugar. Cuando el punto de inflexión sea a tangente vertical, atravesará la curva, ¿sí?, en este lugar. En este caso, estamos viendo que la tangente coincide, la tangente que tiene posición vertical, coincide con el eje Y. Y en este otro caso tenemos un punto de inflexión a tangente oblicua, bueno, que atravesará la curva, ¿sí?, en ese punto, ¿sí? Este es un ejemplo de tangente oblicua y este otro distinto. Además, vamos a tener en cuenta esto, que una función puede tener derivada segunda nula en un punto y no poseer punto de inflexión. Por eso el hecho de plantear que la derivada segunda se anule va a ser una condición necesaria, pero no suficiente para determinar si un punto determinado de una función es o no punto de inflexión. Vamos a ver todo esto con el ejemplo de la función polinómica anterior. Dijimos que el dominio de esta función eran todos los reales. Dijimos que si la derivada segunda de la función en un punto es menor que 0, indica convexidad, y si es mayor que 0, indica concavidad. O sea, la función es cóncava o convexa, respectivamente, debe verse de esas formas. Calculamos la derivada primera, calculamos la derivada segunda, ¿y qué tenemos que hacer? Como condición necesaria vamos a tener que la derivada segunda, ¿sí?, sea igual a 0. Entonces, si la derivada segunda la anulamos, obtenemos un valor de x igual a 2. Ahora vamos a determinar los intervalos en los que la función es cóncava o convexa, ¿sí? Y luego vamos a concluir
donde es que existe punto de inflexión. Entonces, lo primero que hacemos es anular la derivada segunda y obtenemos un candidato a punto de inflexión, o sea, un valor donde la derivada segunda se anula. Luego de eso, vamos a graficar el dominio de la función intercalando ese valor hallado, ¿sí? Ese punto crítico candidato a punto de inflexión. Entonces, como el dominio de esta función son todos los reales, ponemos todos los reales y marcamos el valor 2. Luego de eso, vamos a elegir representantes de los intervalos que nos quedan determinados, ¿sí? Entonces, entre menos infinito y 2, elegimos un representante. Por ejemplo, el 0. Y entre 2 y más infinito, elegimos otro representante del intervalo. Bueno, vamos a tener en cuenta que la concavidad puede cambiar, ¿sí? Si hubiera, por ejemplo, esta función no fuera continua, hubiera algún tipo de discontinuidad, bueno, puede cambiar de un lado y del otro de la discontinuidad. Pero además puede cambiar ¿dónde? Cuando haya puntos de inflexión. Por eso este valor que es candidato a punto de inflexión lo incluimos para nuestro análisis y determinar correctamente los intervalos donde puede cambiar la concavidad. Bueno, para elegir estos números que representan el comportamiento de la función en cada uno de los intervalos, siempre elegimos números fáciles, 0 y 3. No elegimos pi, no elegimos, no sé, raíz de 2, ningún número que nos complique el cálculo. A nosotros simplemente nos interesa saber qué cosa, el signo, ¿sí? Entonces, vamos a evaluar la derivada segunda en 0. Si evaluamos acá la derivada segunda en 0, nos queda 0 menos 12, menos 12, o sea, nos queda un valor negativo. Y si evaluamos la derivada segunda en 3, 6 por 3 nos queda 18, menos 12 nos queda un valor 6 positivo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Derivada segunda en 0 negativa, ¿qué quiere decir? Que en el intervalo menos infinito 2, la concavidad es convexa, o sea, tiene esta forma. Y si evaluamos, sí, ahí está. Y si evaluamos en 3 y nos da positivo, ¿qué quiere decir? Que en el intervalo 2 más infinito, la concavidad de la función es cóncava, o sea, tendrá, ¿sí?, ese aspecto. Cuestión que evidentemente podemos confirmar con la gráfica de la función que la tenemos presente, ya la conocemos. Vamos entonces a ver cuáles son los criterios para la determinación de puntos de inflexión. Y luego lo analizamos con el ejemplo. Bien, entonces, criterio del signo de la derivada segunda, dijimos, condición necesaria, la derivada segunda en la función, ¿sí?, para ciertos valores de x se va a anular. Derivada segunda igual 0. La condición suficiente, dijimos ver qué pasa en el entorno de puntos. Si paso de convexa a cóncava o de cóncava a convexa, voy a tener punto de inflexión. ¿Por qué? Está cambiando izquierda y derecha la concavidad. En el entorno izquierdo, a izquierda de x0 es menor que 0 y a derecha de x0 es mayor que 0, o la derivada segunda a izquierda es mayor que 0 y a derecha es menor que 0, ¿qué vamos a decir? Que existe punto de inflexión. Y con respecto al criterio del signo de la derivada tercera, nuevamente, condición necesaria, derivada segunda igual a 0, ¿sí? En los dos casos es lo mismo. ¿Qué es lo que cambia? La condición suficiente. ¿Qué dice la condición suficiente? Que la derivada tercera tiene que ser distinto de 0. Entonces, si ocurre esto, para el valor obtenido acá como candidato a punto de inflexión, entonces vamos a decir que
que existe punto de inflexión luego de haber corroborado la condición suficiente. De la misma forma que para máximos y mínimos relativos mirábamos para los valores para los cuales se anulaba la derivada primera y valores para los cuales no estaba definida, en la misma forma lo hacemos, pero acá ¿con qué? Con la derivada segunda. Entonces, nuestros aportes de candidatos a análisis, o sea, a puntos de inflexión, van a estar dados por los valores que anulan la derivada segunda y valores para los cuales no está definida la derivada segunda. Vamos a aplicar los criterios al ejemplo anterior, ¿sí? Lo primero que hacemos es calcular la derivada primera y la derivada segunda. Y anulamos la derivada segunda, ¿sí? Hacemos 6x menos 12 igual a 0. De ahí surge el valor 2, ¿sí? Que todo eso lo habíamos hecho para determinar la concavidad en los intervalos, en los distintos intervalos, ¿sí? Que definimos para la función. Esto lo hicimos. Esta misma idea nos sirve ¿para qué? Para determinar si existe punto de inflexión, ¿sí? Nosotros vimos que tanto el criterio del signo de la derivada segunda como la del signo de la derivada tercera, ¿sí? Dicen que la condición necesaria es que la derivada segunda se anule, ¿sí? Y de esa condición, de que se anule la derivada segunda, habíamos obtenido el punto x igual a 2. Ahora, veamos, ¿sí? De aplicar las condiciones suficientes para ver si ese punto es o no punto de inflexión, ¿sí? Entonces, según el criterio del signo de la derivada segunda, que decía, condición suficiente, ver qué pasa a izquierda y a derecha del punto 2. Entonces, ¿qué elegimos? Representantes y evaluamos en la derivada segunda, ¿sí? Entonces, ¿qué obtuvimos? Que a izquierda la función es convexa o derivada segunda negativa, a derecha la función es cóncava o derivada segunda positiva. Entonces, ¿qué pasó? Cambió la concavidad a izquierda y a derecha de 2, concluimos que existe punto de inflexión. Con el caso del criterio del signo de la derivada tercera, ¿qué es lo que hay que comprobar? ¿Qué dice la condición suficiente? Que nos fijemos si la derivada tercera para ese punto es distinta de 0. Entonces, ¿qué hacemos? Calculamos la derivada tercera. La derivada tercera nos da 6. 6 es distinto de 0, no se puede poner el x igual a 2 porque no hay variable, pero da positivo, ¿sí? No nos da igual a 0. Entonces, simplemente decimos, es distinto de 0, existe punto de inflexión en x igual a 2. Bueno, entonces acá hemos visto, como yo siempre les digo, los ejemplos son de sala de 2, ¿sí? Cosas como muy básicas como para entender los conceptos y los criterios, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo. El ejemplo que vamos a ver, la verdad que no es simple, pero lo que les quiero mostrar es que se pueden usar los criterios, y vieron que hay 2 criterios en cada caso, de algún modo que puedan llegar a ver, o a empezar a intuir, o a empezar a vislumbrar qué dificultades se pueden presentar. Bueno, entonces hago un pequeñísimo repaso, ¿sí? de las cuestiones que vimos sobre el análisis de variación y vamos a ver el ejemplo, ¿sí? Habíamos visto que si la derivada primera en un punto es positiva, quiere decir que la función crece, y si es negativa, la función decrece. Y además habíamos determinado intervalos de crecimiento y decrecimiento. Además vimos, ¿sí? 2 criterios para la determinación de máximos y mínimos relativos, ¿sí? Con las consideraciones sobre los puntos críticos.
Vimos también dos criterios para determinar puntos de inflexión con sus respectivas consideraciones sobre los puntos críticos y además cómo determinar la concavidad, ¿sí? Y dijimos que cuando la derivada segunda en un punto sea positiva, vamos a decir que la función es cóncava, que tendrá esta apariencia, y cuando la derivada segunda sea negativa, ¿sí? La función será convexa y tendrá esta apariencia. Vamos a analizar este caso. Tenemos esta función, ¿sí? Si observan, esta es la raíz cúbica de x al cuadrado y esta es la raíz cúbica de 6 menos x. O sea que tenemos la raíz cúbica de x al cuadrado por 6 menos x. La raíz cúbica, ¿sí? Y además de, como argumento teniendo un polinomio, está definida para todos los reales. Entonces el dominio de la función serán todos los reales. Si calculamos la derivada primera, vamos a tener esta expresión. Después ustedes intenten, van a ver que esta derivada, la derivada esta se hace algo largo y reducirla a la mínima expresión es trabajoso, ¿sí? Pero obtenemos esta expresión. Entonces, ambos criterios para encontrar máximos y mínimos relativos dice que busquemos los valores para los cuales se anula la derivada primera como condición necesaria que aporta puntos críticos, o sea, candidatos a máximos y mínimos. Y que además revisemos los valores para los cuales no está definida la derivada primera también como candidatos a máximos y mínimos. Entonces, si anulamos la derivada primera, o sea, todo esto igual a 0, nos queda 4 menos x igual a 0, ¿sí? Y eso nos da un valor de x1 igual a 4. Mi primer candidato a máximo mínimo relativo. Además tengo que mirar valores para los cuales la derivada primera no está definida. Entonces, ¿para qué valor no está definida? Para 0 y para 6. ¿Por qué no está definida para esos valores? Porque en cualquiera de los dos casos, por ejemplo, si tomo el valor 0, me queda 4 dividido 0. La división por 0 no está permitida, ¿sí? O sea, no obtengo un valor. Y si reemplazara acá por 6, ¿qué me queda? Menos 2 dividido 0. Tengo la misma situación. Entonces, derivada primera no está definida para esos dos valores. Como los dos valores pertenecen al dominio de la función, los voy a tener en cuenta para mi análisis. Entonces tengo 3 candidatos a máximos o mínimos relativos. Elijo uno de los criterios para aplicar la condición necesaria, ¿sí? Uso el criterio del signo de la derivada primera. Yo particularmente elijo este porque este siempre funciona, en cambio el criterio del signo de la derivada segunda, hay situaciones en las que no me dice nada respecto de lo que ocurre con el valor. Recuerden que habíamos dicho que nos podía dar que la derivada segunda fuera igual a 0, y nosotros sabíamos que si la derivada segunda era mayor, teníamos un mínimo, y si la derivada segunda era menor para un valor determinado, teníamos un máximo, pero si nos daba igual a 0, el criterio no nos decía nada, ¿sí? Y para esos valores que surgen porque no está definida la derivada primera, ¿sí? Vamos a tener problemas con ese criterio del signo de la derivada segunda. Por eso yo elegí este, ¿sí? Pero ustedes vean qué es lo que les dice la profesora respecto a cómo calcular y qué criterio usar. Entonces, si analizo con este criterio, voy a mirar qué pasa a izquierda y a derecha de 4, ¿sí? Tomé un valor del entorno a la izquierda, 3,99. Lo puse este valor en la derivada primera que teníamos acá calculada, ¿sí? Pongo el 3,99 acá y analizo, busco qué cosa, el signo. Recuerden que siempre me interesa el signo. Después ustedes hacen cuentas en sus casas. A izquierda, ¿sí? La derivada primera me da positiva. Y a derecha, la derivada primera me da negativa. Entonces, ¿qué quiere decir? Si a izquierda a derecha voy de positivo a negativo, ¿qué hay acá? Un máximo relativo o local. ¿Dónde? En x igual a 4, que corresponde a ese punto coordenado. Analizo en 0.
Tomo el entorno de del punto, un valor a izquierda, un valor a derecha. Reemplazo cada uno de los valores de 1 por vez en la derivada primera. ¿Y qué obtengo? Que a izquierda de 0, la derivada primera es negativa. Y a derecha de 0, la derivada primera es positiva. O sea, ¿qué ocurre? Decrece y luego crece. ¿Qué quiere decir? Que existe un mínimo relativo local en x igual a 0, que corresponde a las coordenadas 0, 0. Lo mismo hago con x3 igual a 6, y veo que la derivada primera a izquierda del punto es negativa y a derecha del punto es negativa. O sea, negativa y negativa. O sea, ¿qué quiere decir? Que a izquierda de 6 la función decrece y a la derecha de 6, ¿qué pasa? Sigue decreciendo. Entonces, ¿qué concluimos ahí? No hay ni máximo ni mínimo relativo local. No hace decrece, crece, ni crece, decrece. ¿Sí? ¿Qué pasa acá? Decrece, decrece. Entonces, no hay ni máximo ni mínimo relativo o local. ¿Sí? Esto lo podemos ver en forma gráfica habiendo, ¿sí?, dibujado el dominio y habiéndole intercalado al dominio los valores, ¿sí?, puntos críticos, los candidatos a máximos y mínimos relativos. Y según lo que vimos, respecto al crecimiento y decrecimiento, ¿sí?, trazando esas tangentes que indican si crece o decrece, podemos ver la situación. Entonces tenemos el mínimo en 0, el máximo en 4, ni máximo ni mínimo en 6. Con esta idea, ¿qué podemos hacer? Determinar los intervalos en que la función crece y decrece. Entonces, ya hicimos el cálculo, podemos concluir que entre menos infinito y 0, la función decrece. Que entre 0 y 4, la función crece. Y entre 4 y más infinito, la función decrece. Para calcular puntos de inflexión, necesitamos determinar la derivada segunda. La derivada segunda también es trabajosa, ¿sí? Es trabajosa de calcular y además de reducir. Pero una vez que lo logramos, llegamos a esta expresión. Para determinar puntos de inflexión, ¿qué necesitamos plantear? La condición necesaria. La condición necesaria en los dos criterios es la misma. Derivada segunda igual a 0. En este caso, menos 8 igual a 0. Como es un absurdo, no tenemos candidatos a puntos de inflexión de este planteo. Vamos a ver para qué valores la derivada segunda no está definida. Me vengo acá y veo que en el denominador, ¿sí?, puede asumir el valor 0 acá, o el valor 6, en realidad puede asumir, no, se anula el denominador para 0 y para 6. Entonces, para esos valores, la derivada segunda no está definida porque la división por 0 no está permitida. Si recordamos, hace un momento calculamos y determinamos que en x1 hay un mínimo relativo, o sea que si es mínimo relativo no puede ser punto de inflexión. Entonces el único valor que me queda para analizar es x2 igual a 6. ¿Qué hago? Utilizo uno de los dos criterios. Criterio del signo de la derivada segunda o tercera, ¿sí?, para ver y aplicar la condición suficiente. En este caso, yo uso el criterio del signo de derivada segunda. ¿Por qué? Porque la derivada segunda ya la tengo calculada. Y les vengo diciendo que el cálculo de la derivada primera y la derivada segunda son trabajosos. Entonces no me voy a poner a calcular la derivada tercera para ver si es distinta de 0 para el valor 6, ¿sí?, sabiendo que tengo que partir de acá. ¿No? Debería dar miedito a partir de acá y calcular la derivada tercera, después de haber calculado la primera y la segunda. Entonces, ¿qué digo? Voy a usar el criterio del signo de la derivada segunda, ¿sí?, para determinar si existe punto de inflexión en x igual a 6. Bueno, tomo un valor a izquierda de 6, un valor a derecha de 6.
A la derecha la derivada segunda es menor que 0, a la izquierda la derivada segunda es menor que 0, a la derecha la derivada segunda es mayor que 0, o sea que quiere decir que paso de convexa a cóncava. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que existe punto de inflexión en x igual a 6. Y si quiero determinar los intervalos, ¿sí? Los distintos intervalos donde la función puede ser cóncava o convexa, ¿sí? ¿Qué hago? Pongo el dominio, grafico en realidad el dominio, le intercalo los puntos críticos, candidatos a puntos de inflexión, ¿sí? Habíamos determinado que 0 era mínimo, pero cuando surge como candidato hay que ponerlo porque podemos analizar primero esto y después los puntos de inflexión. Ponemos los dos valores, elegimos representantes de los intervalos que se forman y evaluamos, ¿sí? Entonces, cuando evaluamos la derivada segunda en menos 1, ¿sí? Nos da negativa, eso quiere decir que en el intervalo menos infinito 0, la función es convexa. Cuando evaluamos la derivada en el intervalo 0,6, ¿sí? Con 5,99, que nos da menor que 0, quiere decir que la función es convexa en ese intervalo. Y cuando evaluamos para el intervalo 6 más infinito en 6,01, nos da la derivada segunda positiva, eso quiere decir que la función es cóncava en ese intervalo. Y la función tendrá esa forma. Entonces ahí pueden ver esas, las cuestiones relacionadas a que las derivadas no estaban definidas. Acá en x igual a 0, ¿sí? La derivada, ¿sí? No está definida en x igual a 0, pero sí, la derivada primera, ¿no? Pero sí vimos que existía un mínimo. Entonces ahí pueden ver la relación entre esto que conocíamos sobre la gráfica del punto anguloso respecto de la parte analítica de cómo es la derivada. Y en este otro caso, en 6, que determinamos que hay un punto de inflexión, pero lo encontramos porque no estaba definida la derivada segunda, ahí está ocurriendo algo similar a lo que vimos recién. La derivada, ¿sí? O la tangente en x igual a 6 es como vertical. La derivada se hace como infinita, por eso es que ese punto de inflexión surge a partir de la indefinición de la derivada segunda. Bueno, entonces esto como ejemplo. Luego de esto, lo que sigue es el estudio completo de función, que no es más que reunir todo lo que vimos en la primera parte respecto al análisis de la continuidad y discontinuidad, bueno, con dominios, intersección con los ejes, paridad, signos de la función, ¿sí? Y el tema de las asíntotas, con todo lo que aprendimos ahora, que tiene que ver con la variación de funciones, que es máximos y mínimos, relativos, crecimiento y decrecimiento, punto de inflexión, y los intervalos con las distintas concavidades. A partir de todo ese análisis que pretendemos graficar y poder determinar la imagen a partir de la gráfica. Vieron que la imagen de la función no siempre es posible obtenerla analíticamente. Bueno, la podemos obtener a partir de las gráficas. Entonces, el estudio completo involucra todos esos pasos. Acá tienen, ¿sí?, como un resumen de todo lo que se ha visto a lo largo del año, tanto en el teórico como en el práctico, respecto a la determinación de cada uno de los elementos. Y con eso tendríamos listo el análisis de variación de funciones.